Vamos a adentrarnos en una historia que lo tiene todo. Un desastre natural, millones de dólares desaparecidos y un exministro, un exministro que parece intocable. Un caso de corrupción que cruza fronteras y pone en jaque a la justicia. Y aquí viene la gran pregunta, la que da vueltas en la cabeza de todos. ¿De verdad es tan fácil? ¿Puede alguien con poder simplemente cruzar una frontera y listo, se acabó? Vamos a ver cómo la política y las leyes a veces crean un laberinto del que, parece, no hay salida. Bueno, pongámosle nombre y apellido al protagonista de esta historia, Eval Díaz. Ojo, no hablamos de cualquiera. Él era una de las figuras más poderosas y de mayor confianza del gobierno anterior en Honduras. Pero hoy su nombre es sinónimo de un escándalo internacional, un caso que está llevando al límite la idea misma de justicia entre países. Pero para entender bien cómo llegamos hasta aquí, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Vámonos a finales de 2020. Imaginen la escena. Honduras acaba de ser golpeada, y no por uno, sino por dos huracanes devastadores, Eta e Iota. La destrucción fue total. Miles de personas lo perdieron todo. La situación era desesperada y se necesitaba ayuda, pero ya. Y en medio de todo ese caos, el gobierno sale con una promesa, un plan de ayuda que sonaba a salvación. El corazón de este plan era un proyecto llamado Casas Contenedoras. La idea era simple y poderosa: construir viviendas de emergencia, rápidas, para darle un techo a esas familias que se quedaron literalmente con nada. Era de verdad un rayo de esperanza. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. En el centro de esa promesa de ayuda, de esa esperanza, hay un número: 11.8 millones de dólares. Repito, casi 12 millones de dólares. Esta es la cantidad que, según las acusaciones, simplemente se esfumó. El dinero que nunca llegó a la gente que lo necesitaba. Para que quede clarísimo, estamos hablando de 294 millones de lempiras. Una fortuna. Y este dinero, que tenía un solo propósito, construir esas casas para los damnificados, presuntamente fue desviado. ¿Y quién estaba a cargo? Pues sí, las acusaciones apuntan directamente a la supervisión de Eval Díaz. Miren, esta frase lo resume todo a la perfección. El proyecto estaba destinado a dar refugio a quienes lo perdieron todo. En cambio, presuntamente millones se desvanecieron. Y es que esto va más allá de los números. Se trata de una traición brutal a la confianza de la gente, justo en su momento más vulnerable. Es, digamos, el rostro más cruel de la corrupción. Ahora, atención a la secuencia de eventos, porque el cuándo es importantísimo aquí. Eval Díaz se va de Honduras a finales de enero de 2022. ¿Y qué pasaba justo en ese momento? Exacto, entraba un nuevo gobierno. Pasan unos meses y, sorpresa, en junio se confirma que tiene ciudadanía nicaragüense. La investigación oficial en Honduras no arranca sino hasta un año después, en 2023. Y la orden de captura internacional, esa llega recién en julio de 2024. Los tiempos son, por decirlo menos, muy convenientes. Entonces, volvemos a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que con una orden de captura internacional, con una alerta de Interpol, Eval Díaz siga libre? Uno pensaría que es simple, ¿no? Pero no. La respuesta no es que no quieran arrestarlo. El problema es un enredo legal, de esos que parecen hechos a medida. Y aquí está el nudo del problema. Es como un choque de trenes legal. Por un lado tienes a Honduras diciendo, entréguenmelo, tiene que enfrentar cargos por corrupción aquí. Pero por otro lado, Nicaragua responde, lo siento, pero nuestra constitución es clara, no extraditamos a nuestros ciudadanos. Y ahí se queda todo, atrapado en un punto muerto entre dos países. Entonces, la pieza clave, el escudo que lo protege todo, es su ciudadanía nicaragüense. Pero fíjense en el detalle, se la dieron el 20 de enero de 2022. Apenas unos días antes de que dejara Honduras y de que el nuevo gobierno asumiera. Es difícil no pensar que fue una jugada calculada, una forma de asegurarse un refugio seguro por si acaso. Y entonces, ¿qué le queda a Honduras? ¿Qué se puede hacer? Pues las opciones son pocas y la verdad parecen un callejón sin salida. Podrían pedirle a Nicaragua que le quite la ciudadanía o que lo juzguen allá mismo. Pero seamos realistas, los expertos y analistas son muy claros.
Dicen que con la situación política actual es casi imposible que cualquiera de esas dos cosas pase. Pero al final, este caso es mucho más grande que solo Evaldías. Lo que realmente nos muestra es una grieta en el sistema. Nos enseña cómo las leyes de un país y las fronteras pueden convertirse básicamente en un paraíso seguro, un escudo diseñado no para el ciudadano de a pie, sino para figuras poderosas que buscan escapar de la justicia. Y con todo esto, nos quedamos con una pregunta final. Una pregunta que resuena fuerte. Si las fronteras pueden usarse así para proteger a los poderosos, ¿quién defiende a las víctimas? Pensemos en esas miles de familias que no solo lo perdieron todo por un desastre natural, sino que después, presuntamente, les robaron la esperanza de reconstruir sus vidas. ¿Qué justicia queda para ellos?